con nocturnidad, de noche. Así se acaba de cosechar estos días en Castilla y León. El riesgo de incendios ha obligado a este cambio de horario. Agricultores como él se suben a la cosechadora a las 10 de la noche y se bajan a eso de las 3 de la madrugada. El trasnochar tiene sus contras, pero también algunas ventajas. Hola, ¿cómo están? Hoy sí es positiva la evolución de los incendios que siguen activos en Castilla y León. Las temperaturas y el viento han permitido a los equipos de extinción avanzar en el control de las llamas. Miguel Ángel Blanco. Efectivamente, mejora y mucho la situación en Cebreros, también en Los Sacio, que después de 5 días a nivel 2 ha bajado a nivel 1. Y en el caso del Bierzo, mucho mejor todavía, después de varios días a nivel 2, hoy en Montes de Valdueza se ha decretado ya el nivel 0, extinción práctica del incendio. El Hospital de Salamanca se sitúa a la vanguardia en el diagnóstico de enfermedades raras. A partir de septiembre dispondrá de un novedoso secuenciador para atender a sus pacientes. Lo ha anunciado el presidente de la Junta en esta visita al centro con la ministra Darias. El secuenciador masivo, que es el único que existe en España en la sanidad pública y de los pocos que existen en la sanidad pública en Europa. En este mes escaso, el calor ya ha superado al COVID en sus efectos fatales sobre la morbilidad. 194 personas han muerto en Castilla y León en los últimos 20 días por efectos atribuibles al calor. Rubén Hernández. Casi 200 fallecidos por el calor frente a los 17 del año pasado. Las altas temperaturas han elevado el riesgo de mortalidad. Nadie está a salvo de un golpe de calor, pero son nuestros mayores los que corren más riesgo. Fundamental no salir a la calle en las horas centrales del día, pero sobre todo fundamental el agua. Esto es forzar y forzar y forzar la hidratación, lo más importante. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene para hoy la alerta amarilla por altas temperaturas en todas las provincias, salvo en Burgos, León y Palencia. La tarde será cálida, aunque algo menos que ayer. Aún así, en Zamora, Valladolid o Soria no se librarán de alcanzar los 36 grados. En el norte, a última hora, se puede registrar algún chubasco débil. Hemos querido hacer aquí un pequeño viaje entre 3 amigos. Inaugurar este transporte, que a ver si es un buen acontecimiento. Hoy era un día especial. Por trabajo, por ocio y todos con la sensación de protagonizar en cierto modo un estreno. Son los primeros viajeros del AVE Burgos-Madrid. A las 7 de la mañana se subían a este tren, luego vemos qué les ha parecido el trayecto. Y ellos son vecinos de Melque de Cercos, en Segovia. Se suben a este taxi para ir al médico a otro municipio. SACI les ofrece este servicio a la demanda durante este mes en el que no hay consulta en su consultorio. Con todas las cautelas que nos obliga a tomar la experiencia con el viento y el calor que estamos viendo a estas horas y después de una semana muy complicada, el fuego va cediendo a los trabajos de los equipos de extinción. El incendio de Los Sacio en Zamora ha pasado ya a nivel 1 y en el Bierzo, después de algunos rebrotes durante esta noche, la situación es favorable. Miguel Ángel Blanco. Sí, efectivamente, varios días con una gravedad en los incendios que hacía dividir a las fuerzas, en este caso a los servicios de extinción, pero hoy mismo en Peñalba, uno de los pueblos más bonitos de España, cercada en sus montañas de alrededor por las llamas en los últimos días, hemos visto apenas un par de helicópteros apagar algunos rescoldos, algunos pequeños focos, porque es prácticamente imposible que puedan realizar labores las brigadas de tierra por lo escarpado del entorno. De hecho, ha decrecido en el entorno de Montes de Valdueza y en Peñalba el nivel de peligrosidad a 0, pero sigue habiendo indignación. Dicen que la falta de población, de ganado y también quemas de rastrojos controladas durante el resto del año están causando estos incendios de grandes magnitudes. Los montes no se pueden cuidar porque estos montes es imposible cuidarlos. Estos montes estaban cuidados cuando había ganado. Esto tenía que tener cortafuegos que no hay y además de hacerlos, mantenerlos. Se limpia en invierno, entonces si hubiera una brigada continua que hiciera limpieza de montes en invierno y en verano se dedicara pues a la extinción si hubiera,
Y momentos de tensión los que generó anoche este fuego entre San Andrés del Rabanedo y el Ferral del Bernesga, muy cerca del aeropuerto de León. La rápida reacción de los equipos de extinción evitó daños mayores, porque las llamas que se habían originado en el monte llegaron a amenazar una vivienda y varias naves. Acudieron hasta allí efectivos de Protección Civil de San Andrés y los bomberos de León, a los que se sumaron efectivos de la Junta con un hidroavión, un helicóptero y un vehículo cortafuegos. Esto es lo que queda tras un incendio de la magnitud del de Cebreros, un océano negro que se quedó a escasísimos metros de las primeras viviendas de El Hoyo de Pinares. Un fuego que ya se da por estabilizado, pero en el que se seguirá trabajando para conseguir extinguirlo. Según las primeras valoraciones, han sido calcinadas unas 4.500 hectáreas. En su primera noche en sus viviendas, los hoyancos han sido testigos de primera mano de la destrucción en su patrimonio natural, por lo que desde las administraciones ya se está trabajando en un plan de recuperación para la zona. Hay zonas emblemáticas del municipio afectadas, como esta zona del Batán, había un merendero, como las propias rutas de senderismo que aquí salen, que es la ruta del agua de los molinos y la mina ceferina, había una pasarela accesible que se ha quemado completamente. Estamos aquí en un patrimonio con un valor ecológico muy alto porque al final Hoyo de Pinares es uno de los escasos núcleos de Castilla y León y España donde hay masas arbóreas de bosques densos, de pino piñonero monoespecífico, como podéis comprobar, y eso pues al final es un valor ecológico incalculable. Los efectos del fuego pueden seguir aflorando días después de que se apaguen las llamas. En previsión de que las cenizas se acaben filtrando al suministro de agua, se ha empezado a suministrar agua potable a los vecinos de Hoyo de Pinares. Como ya vimos en el incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora, los técnicos analizarán con controles periódicos la posible afección a los acuíferos. En Ferreras de Abajo, en Zamora, despide a Daniel Gullón, el brigadista de 62 años, fallecido mientras trabajaba en sofocar el incendio de Losacio, en la comarca de Tábara. Compañeros sensiblemente emocionados y guardias civiles, además de cientos de vecinos, se han sumado al dolor de la familia por su muerte en circunstancias tan trágicas. Con una estimación por satélite de casi 36.000 hectáreas devastadas, el de Losacio se situaría, si así se confirma, como el incendio más extenso en la historia de España. En las últimas horas se ha bajado a nivel 1. Es un chico muy querido, vamos, necesario en el pueblo, amigo de todo el pueblo y le vamos a echar de menos. O sea, una persona que se hacía querer y se ha dejado la vida pues trabajando para librarnos a nosotros de... Sí, es muy triste. Los incendios también nos dejan imágenes entrañables. Fíjense cómo bebe este pequeño corzo totalmente deshidratado. Unos bomberos forestales lo socorrieron ayer en las inmediaciones del incendio de Losacio, en Zamora. El animal ya se encuentra en el Centro de Recuperación de Animales Salvajes. Y vean también esta otra imagen. Es de Hoyo de Pinares, en Ávila. La Guardia Civil rescata a una camada de border collies del interior de una vivienda que días atrás había sido desalojada. Lo que iba a ser un detalle anónimo se ha hecho viral. Los vi a ellos y pues me salió en ese momento, como, no sé, me salió y que hubiera quedado en nada si el cliente de detrás... El miércoles, un grupo de bomberos forestales compraban algunas cosas para almorzar. Agua, fruta, reponer fuerzas antes de volver a enfrentarse a las llamas. A la hora de pagar, Maite asumió el coste de su compra. Cuando llegaron aquí, le dije que se pusieran todos de ese lado, que lo iba a pagar yo. Ellos no querían, que éramos muchos, que eran muchos, que bueno, lo voy a pagar yo y lo voy a pagar yo. Al día siguiente, los bomberos forestales volvieron al supermercado, todo para agradecer la generosidad de esta cajera. Vinieron a despedirse y luego marcharon, nos hicimos una foto. Cuando al rato vuelven con el ramo de flores. Un gesto que dice le salió en el momento, al ver el cansancio y agotamiento en las caras de esta brigada. Era la única forma, señala, en la que podía ayudar. No podía hacer otra cosa, pues mi forma de ayudarle, pues... Solidaridad en uno de los peores momentos para Zamora, que ha visto como en un mes el fuego ha devorado casi 60.000 hectáreas.
Y el riesgo de incendios ha impuesto nuevos horarios a los profesionales del campo. Los últimos compases de la cosecha se están produciendo de noche, ante la prohibición de sacar las máquinas de día cuando más calor y viento hace. Esta exigencia se mantendrá hasta el domingo. Empieza a caer la noche y Antonio se prepara para ir a cosechar. Las temperaturas han bajado y solo corre una ligera brisa. Nosotros normalmente pues ahora cenamos y nos venimos a recoger las cosechas. Se ha tenido que acostumbrar a este nuevo horario debido a las restricciones impuestas para evitar los incendios forestales. Solemos madrugar y estamos hasta las 12 del mediodía, paramos a las 12, comemos, nos echamos una pequeña siesta y luego volvemos al trabajo a las 7 de la tarde y solemos estar hasta las 3 de la mañana, una cosilla así. Trabajar de noche tiene sus ventajas. Tanto la máquina como el hombre sufren menos. La máquina con las altas temperaturas pues sí que sufre, los aceites se calientan más de lo debido, los motores, y le das una mala vida a la máquina. Para nuestro trabajo pues también se trabaja mejor de noche. Pero también sus inconvenientes. Ante una posible avería no hay asistencia nocturna y cruzar una carretera para cambiar de finca es arriesgado. La noche conduciendo, aunque vamos muy equipados de luces, pero todo se complica, claro. Se trabaja mejor de día que por la noche. Las restricciones no acaban hasta el domingo, pero la cosecha este año se ha adelantado y ya son los últimos días para muchos agricultores. A Antonio solamente le queda 1 hectárea por segar. El calor de estos últimos días ha superado ya al COVID en sus efectos sobre la morbilidad. El Instituto de Salud Carlos III, a través de su servicio de monitorización, confirma que en estos 19 días 194 personas en Castilla y León han muerto por causas atribuibles al calor. La Organización Mundial de la Salud también ha mostrado su preocupación al respecto. En España y Portugal han fallecido este año por calor 1.700 personas. Una situación, asevera este organismo, alarmante y sin precedentes. Y esos efectos del calor sobre nuestro cuerpo se agravan si no estamos bien hidratados. Esa es la que ven la gran recomendación: beber sin esperar a tener sensación de sed, sobre todo los más mayores y los más vulnerables. Rubén Hernández. Sí, porque Alejandra, no solo se trata de evitar la calle en las horas más calurosas, sino que lo más importante, siempre lo fundamental, es beber agua continuamente, sobre todo nuestros mayores, porque ellos en muchas ocasiones no tienen sensación de sed. Es vital que se hidraten, aunque no quieran, ya sea en la calle, ya sea en casa, y que lo haga todo el mundo, porque los golpes de calor no avisan y cuando empiezan, sus efectos en nuestro cuerpo son imparables. Superamos los 40 grados y protegernos del sol e hidratarnos continuamente debería ser una obligación. Levantarme pronto, salir a dar un paseo y a las 12 en casa. Beber mucho agua, estoy todo el día bebiendo agua. Esto para la calle, ¿vale? Y luego el abanico. Ropa ligera y fresquita. Pero todavía son muchas las personas, sobre todo mayores, que ingresan en los hospitales con episodios de deshidratación. Se manifiesta sobre todo en una bajada de tensión importante. Empieza a quedarse seca las mucosas, la lengua, se empieza a secar la piel. Pero esto puede ir a más. Se puede empezar a entrar en un estado de estupor, de torpeza mental, y posteriormente puede desarrollar un fallo de más entidad. Por eso es muy importante beber agua continuamente, aunque no se tenga sed. Y si a pesar de tomar todas las precauciones se sufre un golpe de calor, se debe actuar con rapidez. Darle líquidos, tratar de enfriarle la temperatura del cuerpo, ponerle a la sombra y, por supuesto, llamar a los servicios sanitarios con urgencia. Los consejos son tan básicos que parecen banales, pero un poco de sombra y un vaso de agua a tiempo pueden salvar vidas. El calor continúa y el coronavirus tampoco da tregua. En la última semana han fallecido 129 personas que padecían esta enfermedad en Castilla y León. Aún así, el número de contagios desciende considerablemente con respecto a la semana pasada. Hoy la ministra de Sanidad, que ha visitado el Hospital de Salamanca, ha anunciado que lo más seguro es que se empiece a inocular la 4ª dosis de recuerdo a los mayores de 80 años en la segunda quincena de septiembre. Lo ideal sería hacerlo con las vacunas
vacunas adaptadas a las nuevas variantes, entre las que se encontraría la española IPRA. Se ha establecido esa posibilidad ayer por la Comisión de Salud Pública, por cierto, como se hizo el año pasado, pero sí que les diría que desde que lleguen las vacunas a variantes, la idea, si así también lo decide la Comisión de Salud Pública, es empezar por los colectivos prioritarios, que serían las personas mayores de 80 años. Bueno, estamos pendientes en estos momentos de la vacuna española, la vacuna IPRA, que está en proceso de rolling review y de análisis técnico, y por tanto estamos a la espera de esa decisión técnica para que se pueda incorporar, que sería nuestro deseo. Castilla y León recibirá, gracias a los fondos europeos, una inversión de 38 millones de euros para mejorar la alta tecnología en los hospitales. Lo ha anunciado la ministra Carolina Darias en esa visita que veíamos al Hospital de Salamanca. Paco Gómez, ¿cuántos equipos podrán incorporarse? Son exactamente 40 equipos de alta tecnología gracias a esa inversión de 38 millones procedentes de los fondos Next Generation, que permitirán consolidar o incluso incorporar tratamientos hasta ahora no disponibles en hospitales de la comunidad, este de Salamanca, los de Valladolid, León, Burgos, Ávila o Segovia. Además de esta inversión, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, destacaba que otros puntales basados en la mejora de las condiciones del personal, tales como el descenso de la temporalidad con consolidación de plazas o la convocatoria récord de plazas MIR, permiten hablar de un antes y un después en la atención sanitaria a los ciudadanos. Para Castilla y León, este plan INDEAD va a suponer un antes y un después, no solo en este hospital de Salamanca, sino también por primera vez Ávila va a contar con un acelerador lineal. Creo que es algo muy importante, pero también León y también Valladolid, que van a contar por primera vez con un PET. Y, por supuesto, Segovia, por primera vez con una angiografía. Uno de esos equipos que está a punto de entrar en servicio en el Hospital de Salamanca es un nuevo secuenciador masivo. El presidente de la Junta ha destacado que está a la vanguardia de la sanidad pública europea. Paco, ¿en qué consiste? Sí, este secuenciador masivo significa poder pasar de analizar en un paciente unas 100.000 variables de ADN a poder analizar millones. Es un salto exponencial pensado fundamentalmente en las personas que padecen algún tipo de enfermedad rara. Hay que destacar que desde la apertura de la unidad en este hospital de Salamanca han pasado por aquí 3.000 pacientes de toda la comunidad desde el año 2018. Ahora se mejora la capacidad de diagnóstico, que será mucho más preciso, mucho más certero, y sobre todo estos pacientes requerirán menos pruebas y por lo tanto menos molestias hasta recibir un tratamiento gracias a este equipamiento que se sitúa efectivamente a la vanguardia de la sanidad pública. Secuenciador masivo, que es el único que existe en España en la sanidad pública y de los pocos que existen en la sanidad pública en Europa. Es algo que nos tiene que servir no solo para atender a quienes más lo necesitan, sino tiene que servir como punta de lanza de la investigación y de proyectos de futuro. El próximo jueves el presidente de la Junta se reunirá con el del Gobierno y para preparar ese encuentro, este lunes hablará con todos los partidos. En esta cita el PSOE va a pedirle a Fernández Mañueco medidas que dependen directamente de su Gobierno, como más ayudas sociales o un plan sanitario para captar profesionales. Los socialistas hablan de crisis sin parangón. Nosotros queremos nuevamente que el presidente Mañueco se ponga el mono de trabajo y baje a la tierra, baje a esta tierra, a Castilla y León, que está sufriendo una crisis sin parangón, que está sufriendo una crisis climática y por los incendios sin parangón, y que ponga en marcha medidas. En Melque de Cercos, en Segovia, para ir al médico este mes, los vecinos cogen un taxi. Es un servicio de transporte gratuito y a la demanda que les ofrece SACIL. Esta iniciativa se extenderá en agosto a la provincia de Burgos. Sin consulta médica en lo que queda de mes de julio. El verano, las bajas sanitarias y la falta de médicos en el medio rural hace que, pese a las contrataciones para este periodo estival... 11 médicos en el mundo rural y una enfermera, y para los puntos de atención continuada hemos hecho una contratación de otros 3 médicos y 6 enfermeras. Sean insuficientes y haya que cerrar consultorios, como por ejemplo el de Melque de Cercos, con 70 vecinos censados. Sin médico ni enfermeros hay que buscar una solución que pasa porque
Los propios pacientes llaman al centro de salud, como lo han hecho siempre, para establecer su cita, y lo que se les ofrece es un transporte a la demanda. Y lo que hacemos es traerles al centro de salud. Una medida que sirve de parche para los vecinos. Pues mejor esto que otra cosa. Que vengan a vernos. Porque hay un señor ahí que tiene 90 y tantos años, no creo que vaya a ir a pie. Yo dentro de lo que cabe puedo irme en vehículo, pero hay mucha gente que no. Un servicio de transporte gratuito que durará hasta el mes de agosto, cuando todo vuelva a la normalidad. Una normalidad, por cierto, escasa, ya que por tarjetas sanitarias a este municipio le corresponde la visita del médico una vez cada 15 días. Sabemos que todos los días no podemos tener médico, pero hombre, una vez por semana sí que podríamos. Una población cada vez más envejecida que hasta final de mes contará con este taxi para que la España vacía no caiga de nuevo en el olvido. Sanidad ha aprobado la mayor oferta de formación de médicos especialistas de la historia de la comunidad. El año que viene serán 735 plazas, 389 para especialidades hospitalarias y 190 para medicina familiar. En este caso es la primera vez que se convocan todas las plazas acreditadas. Por otra parte, los médicos de atención primaria que trabajen voluntariamente por las tardes entre hoy y el 30 de septiembre cobrarán 314 € por jornada. Esto será cada vez que su agenda exceda las 35 citas en horario de mañana. Son los primeros viajeros que estrenan el AVE Burgos-Madrid y han madrugado lo suyo porque el tren salía de la estación a las 7 de la mañana. Ya había que pasar el control de billetes, el check-in, antes de acceder al andén. 2.000 personas a lo largo del día de hoy utilizarán estos servicios de AVE y Alvia. En ese primer tren hemos encontrado pasajeros de distintos puntos de España. Aparcar en la estación de tren de Burgos es gratuito, un servicio que no tienen otras ciudades de Castilla y León con trenes de alta velocidad como Valladolid y Segovia. Allí los usuarios tienen que pagar la tarifa de parking, una ventaja que aporta el AVE a Burgos en los vehículos. Hoy nos hemos subido al primer servicio de alta velocidad entre Burgos y Madrid. Comenzamos el viaje puntual. A las 7 de la mañana arrancaba el primer servicio de AVE entre Burgos y Madrid. 90 pasajeros se han subido al vagón. Voy a Madrid a trabajar y ha sido un poco casualidad. Viajé a Burgos por trabajo y ahora vuelvo a casa. Coincide que voy a un retiro y por horario me compensa muchísimo. Estos estudiantes de Ingeniería Civil viajan por expectación. Soy aficionado al ferrocarril y pues bueno, hemos querido hacer aquí un pequeño viaje entre 3 amigos. Pero no han sido los únicos con cierta curiosidad. Inaugurar este transporte que a ver si es un buen acontecimiento. Hoy era un día especial. Renfe estrena el corredor con 32.000 billetes vendidos. Nos vamos de vacaciones. Sí, vamos a coger el avión al aeropuerto de Madrid y nos cuadraban muy bien los horarios con el AVE y veníamos comentando que nos hacía mucha ilusión. Algunos viajeros han podido beneficiarse de la oferta promocional con billetes a 18 €. Para el resto, el más barato, 42,50. A mí me han costado en torno a 50 €. Conseguimos los de promoción y la verdad es que nos salieron muy bien de precio, por 22 € en preferente. Un debut histórico. Por fin, y al final llegaremos a la Y del País Vasco. Y en 1 hora y 33 minutos acaba nuestro viaje. El AVE desde Burgos ha llegado a la estación Madrid-Chamartín. Con la incorporación de Burgos son ya 6 las ciudades de Castilla y León que integran la red AVE. Una aspiración que inicialmente ha estado en las pretensiones de todas las capitales de provincia, con dispar resultado. A Salamanca la alta velocidad no llega como tal, aunque la ciudad sí se beneficia de una línea convencional transformada que acorta los tiempos con Madrid. No es el caso de Soria ni de Ávila, bien distinto. Por la mejora de sus servicios ferroviarios, preguntará el presidente de la Junta en su próxima reunión con Pedro Sánchez. Aquí en Ávila la orografía ha sido una de las justificaciones más utilizadas por los distintos gobiernos para que el AVE no llegue hasta aquí. El tren convencional, en vez de haber mejorado en los últimos años, ha empeorado. Un ejemplo lo encontramos con Madrid. Estamos a 100 kilómetros, pues el trayecto es de 1 hora y media en el mejor de los casos y si hay paradas, cerca de 2 horas.
En Soria no hay alta velocidad, la única línea ferroviaria empieza y termina en esta estación de la capital. Está sin electrificar hasta su conexión con el eje Barcelona-Zaragoza-Madrid y tras años de continuos problemas se acomete una inversión millonaria para su modernización y conseguir reducir el tiempo de viaje en hasta 30 minutos. Actualmente se tardan más de 3 horas en llegar desde aquí hasta la estación de Madrid-Chamartín. La estación de AVE más próxima está en Calatayud, tardamos más de 1 hora en coche desde Soria capital porque además no hay línea de autobús que conecte con esa ciudad de la provincia de Zaragoza. Llamamientos cruzados entre sindicatos y la Consejería de Empleo. Comisiones Obreras y UGT exigen al consejero que convoque la reunión de la permanente y, en caso negativo, que Fernández Mañueco vuelva a reunir al diálogo social. Por su parte, Mariano Beganzones, que hoy ha visitado la ciudad de Burgos, dice, tras la ausencia de los sindicatos ayer de la última reunión, que está dispuesto a dialogar, aunque, eso sí, aclara que no va a admitir que quieran hablar primero de las subvenciones y no del resto de políticas. Hay consejerías en las que no hay problema para sentarse a hablar de todo tipo de políticas, pero hay consejerías como la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en la que si no se habla de las subvenciones de las que son beneficiarios, no se habla de otras políticas. No entendemos ese planteamiento, hacemos un llamamiento a la cordura. La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, se ha reunido hoy con los principales bancos españoles para explicarles el nuevo impuesto al sector financiero. Calviño ha afirmado ante los directivos de la banca que ese impuesto no es negociable porque la decisión ya está tomada y todos deben arrimar el hombro ante la situación económica. Algunas entidades ya han expresado su oposición al impuesto, como Bankinter, que avanza que buscará resquicios legales para no pagarlo. No son grandes operaciones las que últimamente se reportan, pero se sigue delinquiendo con la venta clandestina de tabaco. Lo veíamos hace unos días en Soria, donde la Guardia Civil detenía a un vecino de La Rioja tras incautarle casi 200 cajetillas. El contrabando de tabaco le cuesta al Estado 248 millones de euros que deja de ingresar vía impuestos. Las fiestas de Soria han sido uno de los escenarios más recientes de una práctica ilegal, la venta de tabaco fuera de un estanco, junto con las máquinas de vending, el único lugar autorizado. Ilegal, pero frecuente, como demuestran las denuncias recogidas por la aplicación No Contrabando en los últimos 6 años. Hemos recibido más de 8.300 denuncias. En España, según el informe KPMG, el 3% de los cigarrillos que se fumaron en 2021 procedían del contrabando. Son cifras en descenso y bajas en comparación con la media europea o escenarios como Francia. Sin embargo, la industria espera un repunte. En épocas en las que hay mayores crisis se nota un aumento en este consumo de tabaco de contrabando. El daño es económico y sanitario, especialmente ante el fenómeno en alza de las fábricas ilegales. Este año ya se han desmantelado 4, una menos que en todo 2021. Cuando tú entras en un mundo de una fábrica ilegal y de un producto falsificado, todos esos controles sanitarios se pierden. Transforman hoja de tabaco de procedencia extranjera. Cuando ha habido incautaciones de hoja de tabaco, ese tabaco no procede de Extremadura, es decir, no es tabaco de origen español. La venta ilícita de tabaco en España el año pasado supuso una pérdida fiscal de 248 millones de euros. Y los sucesos nos sitúan en Segovia, desde donde nos llegan datos de un apuñalamiento con un sacacorchos. Y se salvó por 1 milímetro, así lo han asegurado fuentes de la investigación de un suceso que tenía lugar en esta avenida del Acueducto, en un local de ocio el pasado sábado por la noche. En el suceso resultaba herido un varón de 37 años que fue apuñalado con un sacacorchos de doble hoja en la espalda, muy cerca de la columna vertebral. Al parecer intentó mediar en la pelea entre 2 grupos de personas que se había iniciado en ese local y aunque en principio evitó un ataque frontal, finalmente resultó con ese sacacorchos clavado en la espalda que tuvo
tuvo que ser extraído en el Hospital General de Segovia. El agresor fue detenido y tras prestar declaración en sede policial y judicial fue puesto en libertad provisional con una orden de alejamiento. La policía investiga ahora la participación de más personas en este suceso. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de salpicar, de tirarnos en bomba y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Segunda jornada de los encuentros de verano en el campus Duques de Soria. Bajo el lema de Arqueología de la Muerte, hoy se han analizado los enterramientos en las diferentes culturas y ha tenido también lugar la intervención de Francisco Echeverría, en la que ha profundizado sobre el valor de los hallazgos encontrados en las exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y su repercusión histórica. ¿Por qué no incorporar esa arqueología funeraria que se aplica a cosas que tienen que ver con la historia del siglo XX, en concreto las fosas de la Guerra Civil Española, para luego tratar de establecer las identidades y en el fondo reconocer los hechos y trasladarlos a la historia? Y anoche también en Soria, en las ruinas de San Nicolás, se escuchó la música en directo de Guille Llobé, dentro de la programación de los encuentros de verano organizados por la UBA. El cantautor vallisoletano acaba de publicar La Memoria del Barro, un segundo disco grabado por Carlos Soto. Sus canciones beben de la tradición popular y tienen como protagonistas a la tierra y a los saberes tradicionales. Fijamente 2 segundos a los ojos trájome recuerdos de la abuela. Con su música hoy les vamos a decir adiós. Les dejamos con la información deportiva. Las noticias regresan a las 8:30 y nos vemos aquí el lunes. Buen fin de semana. Fumóse velozmente en 2 segundos se perdió. Grítóme para que le siguiera. Grítóme para que lo siguiera.